Que el maestro de maestros le enseñe que en las fallas y lágrimas se talla la sabiduría. Que el maestro de las emociones le enseñe a contemplar las cosas sencillas y a navegar en las aguas de los sentimientos. Que el maestro de la vida le enseñe a no tener miedo de vivir y a superar los momentos más difíciles de su historia. Que el maestro del amor le enseñe que la vida es el espectáculo más grande en el teatro de la existencia. Que el maestro inolvidable le enseñe que los débiles juzgan y desisten, mientras los fuertes comprenden y tienen esperanza. No somos perfectos, decepciones, frustraciones y pérdidas siempre ocurrirán, pero Dios es el artesano del espíritu y del alma humana. No tenga miedo, después de la noche más larga surgirá el amanecer más bello. Espérelo. Esta es una nota que está en el libro del doctor Augusto Curi, que se llama Análisis de la inteligencia de Cristo, el maestro de las emociones. Jesús, el mayor especialista en el área de los sentimientos. He querido compartir con ustedes la lectura de este libro poco a poco, que nos queda muy bien en este espacio de salud emocional y espiritual, no solo para recordar que somos una integralidad, cuerpo, mente, espíritu, sino para acercarnos a Jesús como el maestro que es. Y este psiquiatra que escribe este libro dice algo con lo que yo concuerdo y que hasta que lo leí pude reflexionar sobre esto, y es que él dice: muchas personas estudian un montón de personajes. Está Freud, está Jung, Darwin, todas sus teorías, y algunos son maestros de algunas cosas, ¿no? A partir de eso se generaron nuevos conocimientos y nuevas formas de entender la realidad humana. Pero muy pocos nos acercamos a analizar a Jesús desde una perspectiva psicológica. Y esto es muy importante porque nos va a permitir abrir nuestro corazón aún más a ese Jesús cercano, a ese Jesús que vivió lo que muchas veces vivimos y de lo que a veces también huimos: la angustia, el dolor, la incertidumbre, el desespero. Pero ¿cómo lo vivió Él? ¿Cómo lo afrontó de una manera que nos deja asombrados y perplejos? A los que estudian psicología, psiquiatría, mejor dicho, estudian la mente humana y que tratan de ayudar también desde la teoría. Entonces es aprender de Él. Y para aprender de Él, pues también es necesario acercarnos desde esa herramienta que Dios también nos permite, que es la inteligencia y el don de la ciencia, para reconocerlo. La propuesta es esta, que comencemos. Ya hoy les compartí al inicio esta nota que está justo en la primera página del libro y que de hecho hoy nos podría ayudar a reflexionar un poco y volver oración eso que reflexionamos, que no nos quedemos solamente en el análisis por el análisis o en el escuchar por escuchar, sino cómo llevo eso yo a mi interior y cómo lo puedo llevar a la oración. Y orar es entrar en diálogo con Dios, y ese Dios que está en la persona de Jesús, en la persona del Espíritu Santo, en la persona del Padre. Entonces podríamos hoy mirar que este doctor nos dice que el maestro de maestros le enseñe que en las fallas y lágrimas se talla la sabiduría. ¿Cuáles han sido tus fallas hoy? ¿Cuáles han sido esos errores o esas equivocaciones, pequeñas o grandes, que en el transcurso del día hayas realizado? Por ejemplo, el quizás haber hablado de más de algún tema con alguien, de haberle dicho algo que no correspondía a una persona, el haber llegado tarde, y nos quedamos a veces como, bueno, yo sabía que tenía que haber dicho otra cosa, o yo sabía que no debí haber dicho esto, o tenía que haber puesto la alarma y ya. Pero en esas pequeñas situaciones que nos llevan a la equivocación y que muchas veces nos llevan a las lágrimas, como lo dice aquí el doctor, nos permiten
llegar a la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos guía, es nuestro defensor, es nuestro abogado, es el que está ahí presto a ayudarnos, a auxiliarnos. Pero si no lo hacemos consciente, pues no vamos a sentir que está ahí con nosotros, nos vamos a sentir solos. Y no es cierto. Entonces parte del trabajo de tallar esa sabiduría, es decir, tomar mis equivocaciones y ver qué ideas pueden surgir de eso que hice para hacer algo diferente cuando me vaya a pasar una situación similar, hace parte de la sabiduría. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ver cuáles son las equivocaciones, de reconocer que nos duele equivocarnos. Reconociendo ese dolor y ese arrepentimiento por esas equivocaciones, las vamos a presentar a Jesús, le vamos a contar a Él. Espero que por escrito, que nos demos ese espacio de escribirle a nuestro amigo y contarle con detalle la equivocación y con esa gracia del Espíritu Santo y esa luz reconocer cuáles son los aprendizajes que te van a llevar a ser más sabio. Y otras equivocaciones te van a llevar a preguntarle a otra persona que sepa más de eso, del tema en el que me equivoqué. Por ejemplo, si estoy estudiando o si hay algo que yo no entendí, que dije al contrario, que quizás tengo una duda y por dudar y no preguntar, entonces cuando tuve que hablar del tema dije algo que no era. Entonces recurrir también a otra persona que me pueda ayudar a entender, a reconocer cuáles son las cosas que sí son. Y eso hace parte de la sabiduría. Entonces, la sabiduría está conectada con la humildad. Primero, la humildad que necesito para reconocer que fallo constantemente, que está en mi humanidad fallar, que de hecho es un miedo que tenemos muchas veces, miedo a fallarle a Dios. La cosa es, Señor, a pesar de mis fallas, dame la gracia de seguir adelante. No nos quedemos solamente con el miedo a fallarle, porque es que siempre le vamos a fallar, de alguna u otra forma siempre. Entonces quedarnos en la culpa de que fallamos constantemente no nos va a ayudar y no nos va a hacer bien. Psicológicamente nos vamos a quedar estancados en los errores y de ahí no salimos. Lo que nos propone nuestro Maestro Jesús es: venga, cuénteme eso. Venga y me cuenta qué pasó. Y no porque Él no lo sepa, sino porque Él es sabio y nos enseña. Entonces Él sabe lo importante que es para nosotros darle palabra a eso que nos pasó. Y no nos quedemos hablando, sino que también pasemos a lo escrito. Escuchaba una psiquiatra española que, si mal no recuerdo, se llama Marianne, y ella decía que ahora la ciencia está reconociendo la importancia que tiene escribir. Esto hace que saquemos de adentro y le demos palabra a eso que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, pasemos esto también a nuestra fe. No quedarnos con que Dios lo sabe todo y como lo sabe todo no necesita que yo le cuente, no. No es porque Él no lo sepa, es porque a Él le gusta escucharme y porque sabe lo sanador que es en sí el hecho de darle palabra a eso. Entonces tenemos las herramientas para tallar la sabiduría. Después de un error, siempre hay un aprendizaje si yo lo quiero ver así. Si yo quiero entrar en esa reconciliación conmigo mismo, primero necesito reconocer que puedo fallar en cualquier momento y que lo que me ayuda a que esas fallas puedan mejorar es el auxilio del Espíritu Santo, que me da la gracia de reconocer los aprendizajes y tenerlos en cuenta para que cuando una situación similar venga o aparezca en mi vida, yo pueda afrontarlo y ya tenga con qué afrontarlo, porque digo, ya pasé por ahí,
entonces ya sé qué es lo que puedo hacer diferente y así voy aprendiendo y así le puedo enseñar a otro. Que la tarea sea entonces mirar estas equivocaciones a lo largo de la semana, que sea un ejercicio de diálogo con el Señor, de reconocer esos aprendizajes, de reconocer el auxilio del Espíritu Santo, tener esa certeza de que vamos creciendo y que para ello necesitamos la humildad. Si te cuesta reconocer los errores, si te exiges perfección, si eres de las personas que se dice yo mañana no vuelvo a cometer ese error, o que dices cosas como Señor, yo ya te prometí que voy a cambiar y es que voy a cambiar y no me voy a volver a equivocar y no voy a volver a pasar por eso, todas estas actitudes que he nombrado hacen parte de la soberbia, de la omnipotencia humana, de querer ser perfectos sin reconocernos frágiles y trabajar en esa fragilidad con la gracia del Señor.